¿Cómo están? Otro domingo más que usamos como excusa para compartir la palabra. Este domingo es el domingo número 21, 21º domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos que está buena que la sintamos para nosotros. ¿También ustedes quieren irse? Venimos hace un montón de domingos hablando del tema de la fe. Jesús se maravilla por la mucha fe o por la falta de fe. El domingo pasado fue la Asunción, pero vamos a leer el discurso eucarístico de Juan 6, ¿sí? Donde Jesús entregaba su cuerpo y su sangre. Después que habla de la fe, que nos da de comer con su cuerpo y su sangre, Jesús se enfrenta ahora con la incredulidad dentro del grupo de los discípulos, ya que algunos quieren abandonarlo. Asombra el respeto que Jesús tiene por las decisiones nuestras, inclusive la de abandonarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos libres en el seguimiento. No que lo hagamos por obligación, sino que desde nuestra libertad optemos por seguirlo. Vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen Señor, te agradezco por este nuevo día y por poder estar en estos momentos con vos. Tú sabes cuánto te necesito en mi vida y sabes cuánto me cuesta a veces acercarme a ti. Ayúdame, Jesús, a que pueda hacer el silencio necesario para que escuchando tu palabra de vida pueda estar con vos, pueda estar cada vez más cerca tuyo. Amén. La primera lectura de este domingo está tomada del libro de Josué. Serviremos al Señor ya que Él es nuestro Dios. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Acá vemos cómo el pueblo de Israel asume libremente el compromiso de seguir a Dios, porque reconoce que el Señor es el único que los ha librado de la esclavitud, obrando grandes portentos en su favor. La segunda lectura seguimos escuchando la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Este es un gran misterio. Se refiere a Cristo y a la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo,
De la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Es solo acogiendo el amor de Cristo como podremos vivir las relaciones familiares con toda la generosidad que nos inspira Dios. Y en esto consiste el ideal cristiano, en imitar el amor de Cristo por su iglesia. Y hoy terminamos la lectura del capítulo 6 de Juan. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Evangelio según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. La fe no es algo que nosotros podamos crear o algo que merezcamos. Es un don gratuito de Dios. ¿Cuándo comenzamos a tener fe? ¿Cuándo podemos decir que se nos concede ese don? Del mismo momento que comenzamos a desearla. Ese deseo lo ha puesto Dios en nuestros corazones. Por eso nunca debemos sentirnos orgullosos por ser creyentes. No hay nada en nosotros que merezca la fe, sino que surge de la libre elección de Dios. Pero no es lo mismo llegar a la fe que vivir de la fe.
Vive de la fe quien puede traducir esta creencia en Dios en gestos concretos y sobre todo vivenciando el mandamiento del amor, hasta entregar la propia vida si fuese necesario. Muy bien, te dejo acá en paralelo los 3 textos para que los puedas leer lentamente y dejes que la voz de Dios te hable a tu corazón. Podés pausar el video. Y llegó el momento en que vos le respondés a Dios todo lo que Él te contó y te hizo saber por medio de su palabra. Por eso tenemos, y para eso tenemos el Salmo 33, que venimos leyendo ya desde el domingo pasado. 2, 3, 16, 23. En tantos momentos, especialmente en las pruebas de la vida, el salmista ha visto la mano bondadosa de Dios, su fidelidad, su solicitud. Por eso ahora quiere expresar en un canto estupendo toda su gratitud al Dios providente de Israel. Al mismo tiempo que da gracias y expresa su gratitud, comunica a los demás su vivencia, exhortándolos a la fidelidad y a la confianza, invitándolos incluso a que ellos mismos tengan experiencia de la providencia y de la cercanía de Dios. 3 posibles lecturas. La primera con Israel. ¿De quién habla este salmo? ¿Qué categoría es invitada a dar gracias? Los pobres, los anawim. Óiganlo y alégrense los hombres humildes. Sí, los desgraciados, los humildes, los corazones que sufren, son proclamados dichosos, en tanto que los ricos son tildados de desprovistos. Con Jesús. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Comprendemos mejor en salmos como este hasta qué punto Jesús estaba impregnado de la oración de su pueblo. Como María, de quien reconocemos aquí el Magnificat, la acción de gracias, la alabanza, era clima dominante del alma de Jesús. Una de sus oraciones es de igual tonalidad que este salmo. Padre, te doy gracias porque revelaste estas cosas a los pobres y a los humildes y las ocultaste a los sabios y prudentes. Con nuestro tiempo, promesas de felicidad. Quien quiere ser feliz debe huir del mal, practicar el bien, adorar a Dios, buscar a Dios. Ingenuidad, dirán ciertos espíritus fuertes. Y si esto es verdad, si los únicos felices son aquellos de quienes habla el Salmo, ¿por qué no hacemos la experiencia? Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Repetimos. Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo
y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Repetimos. Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Repetimos. Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Repetimos. Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Repetimos. Usted y vea qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor. Muy bien. Si querés, podés volver a poner pausa. Y como te dije al principio, usa este salmo como excusa para vos hablar ahora con Dios. Vamos a terminar esta oración rezando la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te dejo la consigna para que puedas hacer vida esta palabra que el Señor te transmitió. Te propongo que te propongas escribir una oración de consagración al Señor y que la reces todas las mañanas antes de comenzar tu jornada. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos la próxima lección.